Gracias, hermano. Paz a vosotros, amados hermanos, verdaderamente, pues como dije y generalmente decimos los que tenemos el privilegio de exponer su bendita palabra, pero también es una gran responsabilidad, porque el equivocarnos o el hablar cosas que Jehová no ha hablado, ya empezamos a ver todos los males que vienen. Y pues Dios es tan grande, tan misericordioso y tan inteligente, hermanos, que es altamente probable que de no haber sido creado este día sábado, este día de reposo, con esta ordenanza y con esta bendición, lo más probable, digo altamente probable, es de que no estuviéramos aquí. Estamos aquí por lealtad al Padre, por un gran amor que le tenemos, un gran respeto y un gran reconocimiento, y lo mínimo que podemos hacer es, pues, guardar su día santo. Pero repito, en su inteligencia nos los dio y miren que nos lo da en la seguridad de que viene siendo de grande bendición, hermano. Como lluvia de bendiciones, porque durante todo este día estamos, así como dice el mandamiento, sin hacer nada secular, sino todo tiempo fijados nuestros ojos en Él, en el poderoso. Así que esta tarde, pues hemos fijado el tema otra vez de características de los malos pastores de Israel, porque el deseo de Dios en esta tarde, una vez más, es que agudicemos nuestra vista, hermanos, que agudicemos nuestros sentidos espirituales y que dejemos de un lado confiar y decir que todo está bien, acuñando la frase muy repetitiva, no pasa nada. Ya en la parte de la matutina ya analizamos que sí pasa. Y en esta parte vespertina vamos a ver qué pasa y pasa gravemente para todos aquellos que hablan y profetizan cosas que Dios no ha dicho, sea de uno o de otro género. O sea, habla de los profetas, pero acuérdense que los profetas somos todos aquellos también que hablamos la palabra de Dios. Y si una persona del género femenino habla, también está profetizando, para lo cual debe de cubrir su cabeza. Por lo tanto, es importantísimo que distingamos, hermanos, que veamos cuáles son las diferencias entre un pastor malo de Israel, que viene siendo ahora un pastor malo de la iglesia de Dios, y un pastor bueno. También no para, por supuesto, no para otra cosa, sino solamente para saber con quién estamos tratando. Así que, resumiendo, hermanos, vamos a revisar las características de estos malos pastores contemporáneos, porque bueno, pues ya aprendimos del pueblo de Israel, ahora vamos a ejercitarnos para que nuestra batalla sea exitosa. Como hemos venido diciendo, no vamos a provocar, no vamos a buscar pleito, pero sí nos vamos a defender. Así lo dijo el apóstol Pablo, he peleado la buena batalla. Y es pelear, no es más que eso, defenderse hasta matar o destruir. En primer lugar, los malos pastores de Israel, que ya ahora nos vamos a referir a los pastores contemporáneos de nuestro tiempo, de nuestras localidades, hermanos, son personas, los malos pastores contemporáneos son personas faltas de sumisión. No son sumisos, hermanos. Faltas de sumisión a la palabra de Dios,
falta de obediencia y docilidad. Tampoco son dóciles. Al contrario, son pretenciosos, vanidosos, presumidos, ambiciosos y engreídos. Aspectos que no están ocultos. Una persona cristiana, como cada uno de nosotros, puede distinguir estas características porque se ve cuando un pastor de estos es arrogante, soberbio, que no acepta la reprensión, altanero, insolente, orgulloso, desabrido, airoso, se aira fácilmente, contrario a cortés, ameno y afable. Es contrario a cortés, ameno y afable. O sea, no es ameno ni afable. Perdón. Minimiza la Biblia, la critica, la pone en tela de dudas y todavía se atreve a decir que X pasajes están equivocados. Y como acabo de decir también, imagínense todavía que diga que está escrita por católicos. Eso es una blasfemia, porque minimiza la Biblia, preponderando su, su, su asociación religiosa, como dije en la mañana, se olvidan de que es iglesia de Dios y punto, y enarbolan una asociación religiosa que es únicamente un requisito para que los respectivos gobiernos permitan hacer nuestra actividad de culto. O preponderan su propia doctrina, palabra de hombres. Y efectivamente dicen, así dice la palabra, pero yo creo así. O no dice la palabra así, pero yo pienso así. Y recientemente escuché, hermanos, cuando se le preguntó a un pastor que si esa frase, que una de que había mencionado en su sermón, era bíblica. Primero dijo que no. Después dijo que, bueno, en realidad sí es bíblica. Lo que pasa es de que recuerden, dijo, que hizo tantas cosas y dijo tantas cosas el Señor Jesucristo que no están escritas en la Escritura, porque se llenaría la tierra de libros. Y ahí es donde no está, pero sí está. Entonces, para que vean cómo hablan de su propia doctrina, porque son impíos, quiere decir faltos de piedad y de compasión, no tienen compasión por los demás y menos por su prójimo, ejercen la crueldad. Yo pienso que sí estoy siendo claro porque también voy a decir que son amadores de sí mismos, se aman a sí mismos, son de los que dicen, primero yo, luego yo y al último yo, porque yo soy el más importante, porque sin mí, pues no hay alimento en la casa, no hay esto, no hay aquello. Amadores de sí mismos, se vanaglorían, hermano, son vanagloriosos. Están infestados de amarga envidia. Son son envidiosos, mórbidos, envidiosos a su máxima expresión, pero vestidos de inofensivas ovejas, cosa que siempre lo hemos aprendido y muchas veces lo hemos oído. Detractores, maldicientes, infamadores, desobedientes al santo evangelio, mal con el soberano, sin ningún tipo de santidad, desnaturalizados, no tienen una naturaleza propia de hijo de Dios, desleales, no practican la lealtad,
calumniadores, en donde vamos a exponer la próxima sesión a detalle lo que es calumniadores para que nos demos cuenta cómo es grave esta situación. Son traidores y arrebatadores. Son destemplados, hermanos. Quiere decir, no son templados, no tienen una fuerza de dominio y amor propio. Son destemplados, falta de carácter, fútiles, de arrojo, de valentía. No lo tienen. Son aborrecedores de lo bueno. No les gusta hacer las cosas buenas. Aborrecen todo lo que es bueno. Son amantes de los deleites más que de Dios. Llámese cualquier tipo de deleite más que Dios, así son los malos pastores contemporáneos. Pertinaces, o sea, inoportunos, obstinados, necios, tenaces, testarudos, no admiten corrección alguna, son soberbios. Y por si fuera poco, son pérjuros, o sea que juran sobre falso testimonio y o quebrantan con la mayor facilidad sus juramentos. Que aunque la palabra de Dios dice que tu sí sea sí y tu no sea no, aún ministros dicen, pues ahora digo no. Sí dije sí, pero ahora digo no. O cuando dice que dijo que sí, pero ahora dicen que no. Esos son los perjuros que fácilmente quebrantan su juramento. Son profanos, hermanos, profanan las cosas santas de Dios, desprecian y son irreverentes con lo santo, empezando por la Biblia y terminando con la máxima soberanía que es Dios. Son disolutos, licenciosos, negadores de Dios y, por si fuera poco, son mentirosos, aunque han leído que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos. Y argumentan, no, pero esa es una mentira que no tiene nada que ver. Pero a ustedes les consta que en la escritura no hay una clasificación de mentiras y mucho menos de las que dicen mentiras blancas. Avaros, apegados desordenadamente a las riquezas o posesiones materiales, son bien interesados, hermanos, usureros, acumulan el dinero por el placer de poseerlo sin usarlo, son avaros incluso con su tiempo, contrarios a ser espléndidos y generosos. Esas dos no son parte de sus características. Por lo que hasta aquí, pues, claro que fácilmente se puede identificar, hermano, ¿no? Porque son características muy visibles, puesto que son difamadores, difaman a los hermanos, difaman a la gente, difaman a su propia familia, haciendo perder la buena fama, el buen prestigio y el crédito, especialmente del Evangelio de Dios y Jesucristo, y Jesucristo es su Hijo, teniendo por inmunda o por inútil la preciosísima y salvadora sangre de nuestro Señor Jesucristo, el resucitado. Son blasfemos, hermanos, blasfeman con una facilidad, pues iba a decir asombrosa, pero más bien con una facilidad muy en práctica, porque no tienen temor de Dios y blasfeman, vituperan
e insultan al mismo Dios y se creen como mismo Dios y o sus santos y se sientan en la casa de Dios como dioses. Son trastornadores de los atributos. Isaías 5:20. Con inusitada pirotecnia verbal. Quiere decir dulce y colorida palabrería que desaparece isofacto de inmediato en cuanto las cosas pasan a otro término. Así que esas son algunas de las características de los falsos profetas que pues sí alteran el orden de la sociedad y especialmente alteran el orden y la paz de la iglesia, porque seguimos insistiendo que estos no están fuera, no están fuera del santuario. Para probar nuestra fe, nuestra paciencia y demás, Dios permite que estén ahí, pero no son de nosotros como para seguir sus obras y escucharles. Otra característica, hermanos, es la falta de temor y sumisión a la palabra. No se sujetan, aunque Dios quiera sujetarlos con cuerdas de amor, no se sujetan. ¿Por qué? Porque no reconocen a las autoridades y blasfeman contra ellas. Forzan las escrituras, cosa que a más de uno nos consta. Forzan las escrituras a su modo para tratar de imponer su criterio bíblico, entre comillas, acomodándolas a sus muy particulares interpretaciones, aun cuando han leído que las escrituras no son de interpretación humana, pero ellos sí se aferran, son necios, blasfemos y demás. Y pareciera que estamos exagerando, pero estamos hablando básicamente en su más mínima expresión, porque de aquí en adelante no son temerarios de Dios, hermanos. ¿Sí? Muy distintos de los que puedan simplemente equivocarse y humildemente se sujeten a la corrección divina. Son muy diferentes a los que podamos equivocarnos y como una simple equivocación, no como una blasfemia ni como un error, sino como un hierro. Erramos a veces, nos equivocamos, que es muy diferente de pecar, pero son tan diferentes que cuando son descubiertos en el pecado, lejos de actuar con responsabilidad, con mansedumbre, con paciencia, todavía se alteran más renegando de la doctrina. No se sujetan con humildad, hermanos. Al contrario, al golpe se ensoberbecen todavía, porque simplemente son apóstatas. Un apóstata es aquel que habiendo conocido la palabra de Dios e incluso bautizándose, aunque no precisamente, pero simplemente da la vuelta, renegando o no, pero se aparta del Santo Evangelio, en donde dice la palabra que le hubiera sido mejor nunca haberla conocido, porque tal vez en las misericordias de Dios hubiera tenido la oportunidad de conocerlo en el momento en que pudiera realmente recibirlo y dar frutos. Pero un apóstata, todo eso no le interesa más, faltos de temor de Dios, irreverentes, que simplemente niegan la fe de Jesucristo. Apocalipsis 12, lo niegan, ¿verdad? Y sus enseñanzas, renegando de la doctrina. Nada les parece,
todo está mal, todo lo hacen mejor ellos y ellos tienen un mejor concepto porque son falsos maestros. Claro, la justicia de Dios nada tiene que ver con gente como esta, porque además tienen la conciencia cauterizada, hermanos. Por eso traen todas estas eh, características en la sumisión a la palabra. ¿Por qué? Pues porque tienen cauterizada la conciencia, están insensibilizados, ya no tienen sensibilidad en sus conciencias. Y cuando son descubiertos, cuando Dios los descubre, pues su mejor pretexto es, bueno, ¿y qué tiene? Todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? O sea, el pecador es inicuo y cínico, descarado, ya no le da vergüenza, ya lo descubrieron, ya que puede perder. Entonces toma una actitud de hipócrita. Por la mañana dijimos que la hipocresía se generó en Jerusalén. Son falsos y de doble ánimo, quiere decir de doble cara, ¿sí? Tienen doble cara, fingidores de lo bueno por consecuencia, fingen hacer lo bueno. Son socios en la mentira, quiere decir que no nada más son mentirosos, sino que se asocian y se alegran con los que hacen mentira también, de acuerdo a la escritura. Se asocian a la mentira, aman la mentira, la aman, la adoran, no la sueltan y se complacen con quienes la practican. Se complacen, se ríen, festejan, dan de brincos con la mentira, haciendo caer al inocente. Son indoctos e inconstantes, o sea, no tienen documentos. Eso es un indocto. Obviamente no tienen documentos espirituales ni religiosos, son indoctos, son indocumentados y consecuentemente no son constantes, son inconstantes. Un día sí, 2 días no. Un sábado sí, 2 sábados no. Siempre tienen algo que hacer, importante o no importante. ¿Por qué? Pues porque son faltos de documentos, pero en la mente, ¿sí? Actuando como mentes criminales delante de Dios. No tienen constancia, no entienden algunas cosas difíciles de las escrituras, versos complicados, por supuesto que tampoco. Y entonces, como no entienden, son indocumentados y son indoctos, tuercen las escrituras al igual que el resto del Nuevo y Antiguo Testamento. Sin la menor mediación y sin el menor temor, tuercen las escrituras. Quiero tener que tengamos, vayamos teniendo un poquito de o mucha conciencia, porque todas estas partes que estamos diciendo aquí en parte general, dije que la vamos a traer a la particularidad para que veamos que no nada más están escritas en la Biblia, no nada más están para nuestra enseñanza, sino que están para ver cómo el indocto corrompe las escrituras, con nombre y apellido, en deterioro del buen cristiano. O sea, estamos aprendiendo, pero lo vamos a concretar con evidencias concretas, hermanos. Porque hace 2 enseñanzas ofrecí, hablando del pastel, probablemente alguien se acuerda, hablando del pastel ofrecí, para que no se diga que hablamos de más, de pastores que festejan
con pastel el día del pastor, el día de la independencia, el día de la madre, el día del amor. ¿Lo creerá usted? Bueno, pues para que no se me tache de mentiroso o de que hablo sin fundamentos, lo vamos a probar, repito, con nombre y apellidos. Para que todavía más nos alarmemos y no se nos olvide que el Señor nos mandó como ovejas en medio de lobos. Nos mandó en medio de ovejas, en medio de lobos, hermanos, en medio de satánicos, que hasta aquí venimos hablando de Satanás, pero dijimos que ahora lo vamos a personificar. A Satanás lo vamos a personificar en la iglesia de Dios. Si a él como entidad espiritual lo hemos desenmascarado, nuestra obligación es desenmascarar a quien toman la forma de Satanás en forma de piedad. Ojo, haciéndoles el favor de que vuelvan del pecado. Y ya hemos dicho, no necesitan blasfemar o pecar con pecados estos falsos maestros, con pecados que para el mundo o para el cristiano son graves. Estamos hablando de falsos maestros que no apacentaron a las ovejas, que las descuidaron y las tuvieron por inútiles, hermanos. O sea, no necesitamos ser que sean adúlteros, ni rateros, ni nada. No se necesita. Lo único que se necesita para ser un siervo inútil, como Belial, Satanás, es no hacer su trabajo. Pecados que seguimos diciendo cuáles son sus castigos. Bueno, son indisciplinados en la oración. No oran, hermanos. No oran, son indisciplinados. Carecen del espiritual hábito cotidiano de la relación con Dios a través de la oración. A no ser que hagan como los hipócritas, solo para ser vistos por los hombres. Ustedes recuerdan. 3, tienen falta de temor, o más bien les falta temor a Dios y a las potestades superiores, porque son soberbios, son ignorantes. Pareciera, repito, que estamos exagerando y que, como recientemente me han contestado, chismes de lavadero. Imagínense que las hermanas digan que son chismes de lavadero. Bueno, ahí simplemente demuestran su indocumentación. Porque todo lo que estamos hablando, enseguida, si nos da tiempo hoy, lo vamos a basar con las escrituras. No son chismes de lavadero. Son verdades eternas que al ser falsificadas van a tener su debida recompensa, porque porque tienen falta de temor a Dios. Son verdaderos demonios vestidos de cristianos, hermanos, muy perfumados, muy peinados, muy aseado su calzado, pero son verdaderos demonios carnales y atrevidos, que toman el nombre de Dios en vano. No tomarás el nombre de Dios en vano, cosa que escuchamos todos los sábados,
pero ellos lo escuchan para rebelarse y toman el nombre de Dios en vano, y ya veremos qué es propiamente tomar el nombre de Dios en vano, porque son concupiscentes, inmundos, y como ya lo leímos en Jeremías, son soñadores, que sueñan, que cuentan sus sueños, pero que Dios no les dijo nada. Son puros inventos maléficos, son contumaces, quiere decir insistentes en el error. Se dan cuenta del error, pero insisten, son contumaces y rebeldes y despreciativos de la potestad. Enseguida decimos que son amancilladores, amancillan lo santo, amancillan su propio cuerpo, amancillan su propio lecho, amancillan a su propia compañera. Entonces son contaminadores de la carne, la manchan, la deslucen, la quejan y la desdibujan. Continúo diciendo que son maldicientes, aún de lo que desconocen. Son maldicientes y criticones aún de lo que desconocen. Nada más se enteran, escuchan algo por ahí y se sueltan hablando, pero lo que ni conocen, hermano, porque son corruptos. En lo que conocen, no solo como bestias irracionales, sino brutales, corruptos hasta de entendimiento. Son corruptos, están corrompidos totalmente, porque se han desviado de la verdad que un día conocieron, apartándose de la verdad, hablando fábulas judaicas. Cuando al cristiano no le es permitido judaizar, pero les encanta, creen que es muy elegante, creen que es de mucha categoría, dicen los jóvenes de mucho caché, cuando realmente están blasfemando la palabra de Dios. Son prometedores, te prometen todo. Claro, prometer no empobrece, hermano. Prometer no empobrece. El mismo Satanás, usted sabe, promete, y a la mera hora no cumple. Prometedores de la falsa libertad, siendo aduladores y charlatanes para obtener ganancias inconvenientes, porque aman, como lo dice la Escritura, el premio de la maldad. Como el siervo de Eliseo, el premio que le ofrecía a aquel leproso general que fue sanado con 7 zambullidas en el río, no aceptó Eliseo nada, pero el siervo infiel, ¿sí?, que amó el premio de la maldad, buscó al general y obtuvo un premio que después no supo ni dónde esconderlo, y que le cayó la misma lepra que tenía aquel general. Hecho así de rapidito para comentarles que estos corruptos creen que no pasa nada. No, no hay problema. El evangelio es light, y cuando menos piensan, hermanos, repentinamente, no en todos los casos, pero me consta, ha venido en forma repentina a amancilladores de sus propios cuerpos.
trastornadores, trastornan la comunión, especialmente en la iglesia, y de familias completas, pues son murmuradores y querellosos. ¿Sabe qué? De todo se quejan, con nada se les llena el ojo, con nada están a gusto, nada está bien más que lo que ellos hacen. Son querellosos, prodigiosos, son mentirosos, hacen trayendo grande potencia y señales. Esto en los mejores de los casos, porque hay ministros de Satanás que ni transfigurándose en ángeles de luz hacen maravillas, hermanos. Son pésimos discípulos de la serpiente. ¿Sí me di a entender? Hasta para hacer el mal son malos. Dicen, son chambones. Ni siquiera en su especialidad son buenos. Es lo único que hacen, la maldad, y ni siquiera la hacen bien, porque no siempre logran sus perversos objetivos. Y por si fuera poco, son libertinos, hermanos. Usan de libertad, no respetan límites, se pasan la raya roja o bien se brincan la barda. Lo que menos les importa es el rebaño que está bajo su cuidado y que Dios les ha entregado como algo, como la niña de sus ojos, hermano. Pero a estos, esto es lo que menos hacen, cuidar al rebaño, pues van tras intereses económicos personales. Ya lo vimos hace un momento, un audio en donde por todo cobran, por todo, cuando el evangelio es gratuito, anteponiendo el amor al dinero, principal límite que trunca la vocación cristiana y cambia el buen carácter. El amor al dinero es el principal límite que trunca la vocación cristiana y cambia el buen carácter. Son monopolizadores, monopolizan el evangelio del conocimiento escritural, obstaculizando el desarrollo eclesial, indoctrinando a la iglesia, no doctrinando, indoctrinando a la iglesia, garantizando así su permanencia indefinida en el poder eclesial y económico, incluso en algunas localidades, porque dijimos que la ignorancia es lo que los ampara, lo que los abriga. No conocen, no hacen un discipulado para que conozcan y entonces, pues, navegan en la ignorancia de los demás. Consecuentemente, desconocen sumar, no suman, hermanos. Dividen iglesias y familias enteras, tanto que se les entrega una iglesia al cuidado de estos malos pastores y regresan misiones, en el mejor de los casos, si no han desaparecido a la membresía, porque no se sujetan al señorío del Señor de señores. Consecuentemente, la velocidad con la que pierden las almas es infinitamente mayor a la velocidad con la que se la gana. En el caso supuesto de que ganen almas. Pero la forma y el tiempo en perder es así, rapidísimo, cuando para ganar un alma, totalmente lentos. Y lo que es peor, pierden almas que no han ganado. En el punto 4, hermanos, en el punto 4 y 5 dice, a ver si me alcanza la energía.
Uso de palabras impresionantes, o sea, usan una pirotecnia verbal, juego explosivo de palabras artificiales como forma de animar a la congregación de gran colorido que utilizan estos falsos maestros como cortina de humo para que no se vea y ni se note su ignorancia y sus malos propósitos para desviar de la sana doctrina a genealogías interminables y fábulas, desconociendo lo que con tanta seguridad afirman. Solo enredan y desvían a discusiones inútiles, soberbias, vacías y sin edificación en Dios, olvidándose del amor, de la buena conciencia y de la fe sincera. Son sacrílegos, profanadores de la santa palabra de Dios. No aceptan la sana doctrina ni la pueden tolerar, desoyen la verdad y la vuelven a simplemente mitos y ordenanzas. ¿Sí, hermanos? Son atalayas, pero ciegos, son atalayas ciegos, ignorantes, perros mudos, tal como los describe la escritura. No pueden ni ladrar porque son flojos, porque aman el dormir, porque son soñolientos, perros ansiosos, insaciables, que son pozos sin fondo. Nada les llena, y menos el alma. Pues vacuos divagan en toda riqueza espiritual, moral y afectiva, pues incluso son trastornadores, ustedes lo han leído, de casas enteras, corrompedores. Punto 5. Falta de respeto al Evangelio. Buscan prosélitos, ya sean gentiles o paganos, no les importa, para convertirlos a su, entre comillas, posesión de religión, que es un sinónimo de partidarios. No almas, no para almas para el reino de los cielos, preponderando sus personas y no la persona de nuestro Señor Jesucristo. Para llenar sus bolsillos y vientres es su prioridad, y la de vender el Evangelio como Simón el Mago en sus distintas modalidades, cambiando el Evangelio de Dios, y esto porque son instrumentos y ministros de Satanás. Son murmuradores, dijimos querellosos, refunfuñadores, de todo refunfuñan, criticones, que predican a otro Jesús, no al resucitado, y otro espíritu. Por lo tanto, blasfeman el de ellos, el Cristo de ellos, su palabrería la basan en sus experiencias muy personales y muy carnales, acomodándolas bíblicamente, pero en realidad solo buscan emocionar a sus prosélitos, distrayéndolos de la palabra de Dios, enfatizan lo carnal y material, olvidándose de lo espiritual, como aquellos que profesan: pare de sufrir, nada más no pare de dar 50, 100,000, 20,000. Son facilitadores porque propagan un evangelio fácil, feliz y próspero, cautivando las mentes débiles y enfermas de los indoctos, prometiéndoles soluciones también fáciles para todos sus problemas y enfermedades, obviamente a través de un depósito. Son desobedientes, no guardan sus mandamientos, profanan el sábado, no permanecen en el Señor y no andan como cristianos, como anduvo Cristo. Solo toman prestado su nombre, como las 7 mujeres que solamente le dijeron: préstanos tu nombre, nosotros vamos a hacer nuestro pan y nuestros vestidos. Así son estos falsos profetas.
diseñan su propio vestido y cocinan su alimento. O sea, diseñan su propia doctrina y hacen obras aparentes de equidad y piedad, pero en realidad aborrecen a su hermano y entonces andan en tinieblas. El segundo más grande y bendito mandamiento, lo odian, lo aborrecen, hacen escoria del prójimo, ¿sí? Y hacen acepción de persona, lo cual es un pecado. Termino, si es que me alcanza la energía, con características más específicas y peligrosas que son ríspidos, arrebatadores, incongruentes, irascibles, ariscos, hirsutos, adustos, mercaderes del evangelio, lasciviosos, con los ojos llenos de adulterio, reputadores, no pueden parar de pecar, ceban las almas inconstantes, son codiciosos, hijos de maldición, seguidores de Balaam y del dios Mamón, o sea, del dios dinero, acusadores, manipuladores, jactanciosos, contenciosos, necios, desleales, inmisericordes, homicidas, hacen acepción de personas y las entregan a los concilios, fatuos, incisivos, déspotas, deshumanos, vacos espirituales, probos, procaces, proclives, recalcitrantes, proenjuiciosos, calumniadores, dolosos, repudiadores, vengativos, de mutuo apacentamiento, demagogos espirituales, faltos de toda ética pastoral y personal, incongruentes, represivos, contaminadores, flageladores, lisonjeros y maléficos. Son saboteadores, incumplidos, injustos, aseateadores, inoportunos, salteadores, denostadores, infastuadores, denigrantes, descalificadores, desdibujadores, estigmatizadores, soslayadores, descabezadores, descabelladores, degolladores, detractores, indiferentes, disimulados, abdicadores, abstractores, desacreditadores, enajenadores, impugnadores, torpes, apedreadores, fortalecedores del impío, apacentadores de sí mismos, violentos, ensoñadores del débil, implacables, impetuosos, infatuados, ineficaces e inútiles. Características que la próxima vez vamos a darles la base bíblica para que nadie nos diga que hemos hablado palabrería y chismes de lavadero, como dicen algunas personas hembras que dicen que son chismes de lavadero. Las vamos a confrontar con la palabra de Dios para mostrarles que todo lo que acabamos de decir rápidamente nos ha llevado un esfuerzo de muchas horas y de muchos días para que lo tengan presente y ojalá y quieran hacer la impresión del tema, de estos temas que hemos compartido, para que los estén repasando o leyendo o recordando los hermanos, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo, con su venida, se multiplicarán todos estos infastuadores que vienen muy perfumados, muy con la Biblia del brazo, pero no son ministros de Dios. ¿Quién sabe a quién sirven? Pero a Dios no. Espero que el Señor les bendiga, hermanos. Si tengo oportunidad de despedirme, pues lo haré porque se me acabó la energía y espero la próxima semana tener mejor equipo. Que Dios les bendiga y aprecio en verdad su atención y su esmero en la palabra de Dios. Que Dios los bendiga, amados hermanos, y paz a vosotros.